Bueno, la idea es hablar, como había quedado antes, del poder moral de Bolívar. El poder moral de Bolívar es un poder, un cuarto poder que él se inventa, siguiendo pues a Montesquieu estos primeros tres poderes, el ejecutivo, el judicial, el legislativo. Se inventa un cuarto poder que según Bolívar es lo que hace pues falta a estas repúblicas hispanoamericanas. También voy a hablar de Fernando González principalmente. Fernando González yo creo que toma bastante de esta idea bolivariana. De hecho, en su libro Nociones sobre izquierdismo, refiriéndose pues a una carta de Bolívar, llega a decir: copiemos textualmente la carta del Libertador a Guillermo White. En esta carta están todas las ideas que yo he expuesto en mi obra. Reconozco que soy sino un comentador de aquel genio. Y bueno, de esta carta Fernando González cita varias cositas de Bolívar. Por ejemplo, dice Bolívar: yo tengo muy poca confianza en la moral de nuestros ciudadanos, y sin moral republicana no puede haber gobierno libre. También dice: para afirmar esta moral he inventado un cuarto poder que críe los hombres en la virtud y los mantenga en ella. Dos cositas más muy interesantes que rescata Fernando González es cuando Bolívar habla de la violencia justa. ¿Cuál es la violencia justa? En la que los hombres, en hacer a los hombres buenos, esa es la violencia justa, en virtud pues de hacer a los hombres buenos y por lo tanto felices. Ese es un axioma que yo creo que también hay que trabajar, una cosa que repite bastante Bolívar: la persona buena es por consiguiente feliz. También se pregunta sobre la libertad legítima. Bolívar dice, citado por Fernando González: honrar a la humanidad y perfeccionar su suerte. Estas dos cosas me parecen bastante interesantes y bueno, ya las vamos a ir mirando. Y bueno, los leopardos también, o los leopardos y Gilberto Alzate, que es como un post-leopardo, que es digamos un sector mucho más de derechas, intelectuales bastante de derechas, pero también bastante nacionalistas. La manera en la que yo creo que ellos piensan este poder moral de Bolívar es por medio del catolicismo. Cierto, Gilberto Alzate pues varias veces dirá pensamiento bolivariano y la doctrina social de la iglesia. Es como que bueno, esto va a ser entonces esta solución a este presunto poder moral, entendiendo pues que la doctrina social de la iglesia no le tocó a Bolívar. Eso es algo relativamente reciente que se hace como reacción a otras sociologías. Es el pensamiento sociológico pues de la iglesia católica, como en respuesta pues al positivista o al marxista. Esto pues no le tocó a Bolívar y yo pues creo que el poder moral de Bolívar es casi que un proyecto de crear sociedad, de construir una sociedad, moralizar una sociedad. Los leopardos, bueno, dirán, no, pues por medio del catolicismo, pues de esta estrategia católica. Bolívar, ¿qué tanto de católico tendrá? ¿Qué tanto hay de religión en esta idea, en este cuarto poder político? En el Congreso de Bolivia, en el discurso que hace Bolívar, en una parte separan bastante lo que viene siendo el poder legislativo del poder religioso. Llega a decir pues que una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa. Básicamente la razón pues que da de esto es que la religión corresponde más a la conciencia del individuo. Legislar sobre la religión, teniendo en cuenta que esa legislación tiene consigo una coacción del Estado, no tiene pues sentido para Bolívar, porque pues los que califican o el juez de dichas acciones religiosas será pues Dios y que no sé qué, no sé cuántos. Pues esto aquí tampoco lo voy a ondear mucho. Hay algo pues un poco protestante, podríamos decir, aquí en Bolívar, eso de pensar a la religión casi que solo como una cuestión de la conciencia individual. Ignorar quizás esta función también civil de la religión y especialmente la religión católica, que se apropia pues bastante de la noción de derecho romano, creo yo. Bolívar dice, por ejemplo, que la religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo. Solo ella tiene derecho a examinar la conciencia íntima. Y bueno, también dice, la religión es la ley de la conciencia, toda ley sobre ella la anula, porque imponiendo la necesidad al deber, quita el mérito a la fe, que es la base de la religión. Los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, luminosos y de evidencia metafísica, todos debemos profesarlos, mas este deber es moral, no político. Bueno, aquí rescata esta cualidad moral de la religión, y eso también lo hará cuando hable del poder moral.
lo hará pues, no profundizará pues tanto, pero sí rescata pues esta cualidad pues de la religión. En una carta que le manda a un señor llamado José Rafael Arboleda, en esta carta intenta pues aclarar cosas respecto al poder moral. Dice Bolívar: la religión ha perdido mucho de su imperio y quizás no lo recobrará en mucho tiempo, porque las costumbres están en oposición con las doctrinas sagradas. Y bueno, la idea es corregir esto mediante el poder moral. Esto me parece pues muy curioso, es que yo no sé si Bolívar banaliza pues la capacidad que tiene la religión de crear costumbres sociales, costumbres no solo individuales sino sociales, y yo creo que la manera en la que lo logra no es tan diferente pues a lo que va a proponer en este poder moral. Pero bueno, hace una comparación en esta carta entre la religión y la filosofía. Esto me gusta mucho. Dice, por ejemplo, que todo el mundo sabe que la religión y la filosofía contienen a los hombres por medios distintos. La religión lo hará por medio de la pena, mientras que la filosofía por medio de la esperanza y la persuasión. Ojalá hubiera pues explicado por qué la esperanza, cierto, a mí personalmente no me queda pues claro. Dice que la religión tiene muchas indulgencias con el malvado, mientras que la filosofía ofrece muchos sistemas encontrados que favorecen alternativamente los vicios. O sea, yo lo entiendo que simplemente hay muchas filosofías, casi que filosofías a mi acomodo, ¿cierto? Como que alguien se puede valer del epicureísmo, alguien del estoicismo, bueno, hay muchas filosofías. La religión tiene leyes y tribunales estables, mientras que la filosofía no tiene más que profesores sin código y sin establecimientos fijos y autorizados por ninguna institución política. A la filosofía le haría falta entonces estas leyes y estos tribunales. Y bueno, el poder moral de Bolívar se situaría entonces en la mitad. De aquí deduzco yo que debemos buscar un medio entre estos dos extremos, creando un instituto autorizado por las leyes fundamentales y por la fuerza irresistible de la opinión. Tristemente esta carta la termina diciendo que no tiene como mucho tiempo de seguir escribiendo, entonces que después hablamos de esto. Y bueno, es una carta muy cortica y lastimosamente, porque el tema que estaba ahí tocando me parecía bastante interesante. Y ahora sí, hablando de este poder moral, de la manera en que lo construye, que lo hace como un apéndice a este discurso pues dirigido al Congreso de Angostura, en el pues, la gente le dice pues que eso es de muy difícil establecimiento, que en los tiempos presentes es absolutamente impracticable. Me gusta mucho en el mismo discurso de Angostura cómo introduce el poder moral, cómo habla de él. Dice que tomemos de Atenas su Areópago y los guardianes de las costumbres y de las leyes. Tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos, y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Y tomemos de Esparta sus austeros establecimientos. Y formando de estos tres manantiales una fuerte de virtud, demos a nuestra república una cuarta potestad, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana. Y los censores o la gente pues que trabajará en dicho poder, en dicha potestad, lo harán en una cosa que Bolívar llamará el Areópago. Bueno, entonces ya adentrándonos como a cuestiones más técnicas, que no voy a pues tampoco señalarlo mucho, él hablará pues de cuántos miembros tendrá, de cuál va a ser el presidente, de qué forma se va rotando el poder, cómo van eligiendo a los miembros. Voy a simplemente señalar lo que me pareció más interesante. En el artículo 7 dice que los miembros del Areópago se titularán padres de la patria, sus personas son sagradas, y todas las autoridades de la república, los tribunales y corporaciones les tributarán un respeto filial. Bueno, esto interesante pues que tengan que ser sagradas. ¿Qué los hace sagrados a ellos? En el artículo 8 dice: la instalación del Areópago se hará con una celebridad extraordinaria, con ceremonias y demostraciones propias para inspirar la más alta y religiosa idea de su institución, y con fiestas en toda la república. Y bueno, ya dirá que este Areópago se dividirá en dos.
en dos cámaras, la Cámara Moral y la Cámara de Educación. La Cámara Moral es la más extraña de las dos, porque la Cámara de Educación la verdad es que es como un ministerio de educación, pues es algo que me parece más normal, más que actualmente me parece pues que existe con claramente bastantes diferencias, pero la idea por lo menos se conserva. En la Cámara Moral dirige la opinión moral de toda la República, castiga los vicios con el oprobio y la infamia, y premia las virtudes públicas con los honores y la gloria. La imprenta es el órgano de sus decisiones. La verdad es que esto no va a tener, digamos, ningún tipo de poder coactivo. Lo que va a emitir la Cámara Moral y todo esto va a ser por medio pues, de la imprenta, por medio de textos. Será como el juicio lo que tendrá peso, pero para ello tiene que ser sagrada, pues tiene que, como dice él, sus personas, sus componentes tienen que ser vistos como autoridades con un juicio privilegiado, y esto me parece pues difícil de desarrollar. Bolívar dice que esta Cámara Moral no actúa sobre actos singulares. Eso lo haría pues la Cámara Judicial, bueno, la Cámara no, el Poder Judicial, ¿cierto? Castiga pues actos particulares, individuales. La Cámara Moral le interesa son los actos repetidos, los que se están volviendo hábitos. La Cámara Moral se va a extender sobre los tribunales, los individuos, las familias y corporaciones. También va a poder emitir juicios sobre el mismo gobierno. Esto es interesante. Puede tachar al presidente de inmoral, de injusto. Bueno, la Cámara Moral tiene esa capacidad de censurar, pero es simplemente como juzgar. Posterior a la publicación de obras morales y políticas, de obras escritas, de los papeles periódicos y bueno, sí, de básicamente cualquier escrito. Y también tiene la capacidad, bueno, tiene la autoridad de juzgar lo que se habla y lo que se declara en público. La Cámara Moral castigará la ingratitud, el desacato a las autoridades, la falta de palabra y la insensibilidad en las desgracias públicas o de los amigos y parientes inmediatos. No va a castigar de forma, insisto, coactiva, sino que lo hará pues por medio de un juicio, no sé, pues emitir un juicio y ya está. Organizaría la Cámara Moral a una policía moral. Esto es muy curioso. Serían los censores. La Cámara Moral publicará estadísticas de virtudes y vicios, y también publicará una lista de los virtuosos y de los viciosos, para que no se elijan a los viciosos en cargos públicos. Bueno, y también para que la gente sepa quiénes son los que han actuado mal. Esto me recuerda a estas cosas que dicen de China sobre unos puntos muy tipo Black Mirror, que yo no me he visto pues Black Mirror, solo me he visto pues un capítulo. Creo que un poco va por ese camino, pero sin tanta tecnología. Ahora bien, la Cámara de la Educación. Como había dicho antes, esto me parece pues esta no está tan rara. En el artículo 1, la Cámara de Educación está encargada de la educación física y moral de los niños, desde su nacimiento hasta la edad de 12 años cumplidos. Las instrucciones acerca pues de la educación y los cuidados, la Cámara de la Educación los publicará y los hace comunes, los democratizará, diríamos. Me parece interesante porque dice Bolívar que se valdrá de los curas, para que desde el bautismo o el registro pues de nacimiento de cada persona, las madres reciban las instrucciones pues necesarias para que lo eduque lo más perfectamente posible. Bueno, todo lo que se escriba en el extranjero referente a estos temas, la Cámara Moral los va a traducir y los va a publicar. Esto me gusta, esto sí me gusta. Dice Bolívar que los traduce al idioma, al español, y los publica, sí. También animará a que se publiquen y se investiguen, aquí pues en la República, en la Nación. También organizará, dirigirá escuelas primarias, enseñará pues aritmética, gramática. Bueno, insisto pues que esto es como un colegio, es el ministro de Educación. Es interesante también esto de que separará a los niños y niñas en colegios diferentes, y hará construir colegios que hagan falta. De esto se ocupará pues esta cámara.
Y bueno, esto fue un resumen de este texto, de este apéndice al discurso de Angostura, en donde Bolívar explica bien de qué va esta propuesta del poder moral. Me recuerda mucho, por lo menos esta iniciativa, por lo que viene siendo la Cámara Moral, primero que todo, pues que es la más curiosa, a la República de Platón, cuando Platón dice que la corrupción se va filtrando primero como en el arte, después pasa a las costumbres, después a las relaciones sociales, hasta llegar a las leyes, como que el amor al orden comienza precisamente con el amor a la música ordenada, a los juegos ordenados, a la gimnasia, que también es un orden pues del cuerpo, y que la corrupción pues de estas disciplinas empieza a corromper entonces a la república. Recordando pues cuál sería el criterio de Bolívar, o cuál consideraría el criterio para poder censurar o no una obra, porque ya sabemos que esos son de las capacidades que tiene la Cámara Moral. Censurar, juzgar negativamente una obra que no le guste. Bueno, censurar no me refiero a evitar que se publique. La Cámara Moral dejará pues que se publique, pero dirá no sé en dónde, en la imprenta, pasará un periódico cada tanto, dirá que esa obra pues es horrible y dirá lo que tenga que decir al respecto. Pero como que no me queda tan claro el criterio, no sé si de pronto el criterio sea el de la religión. Cuando veíamos que Bolívar hacía esta comparación entre filosofía y religión, una de las cosas que le señalaba positiva a la religión era que tenía leyes y tribunales estables. Pero por lo menos yo no sería capaz de afirmar que absolutamente esa sea como el criterio pues de Bolívar. Si también tiene de pronto que yo creo que sí, como un referente filosófico para por lo menos demostrar este axioma que tanto repite, el de la virtud trae la felicidad, ¿cierto? Una persona buena será por lo tanto una persona feliz. ¿De dónde saca Bolívar esa idea? ¿O cómo la defiende filosóficamente? Personalmente no me quedó tan claro hasta que encontré un pequeño extracto de un discurso que hace Bolívar en Bogotá en enero de 1815. Dice Bolívar: la sabiduría, el valor y la templanza producen en el alma un orden y una armonía en sus funciones, que Platón llamará justicia interior. La justicia exterior es sólo la realización de un orden análogo a la sociedad. El hombre más justo en sí mismo es también el más justo en sus relaciones con los demás. La justicia lleva en sí la beneficencia. Y yo creo que Platón puede ser un referente fuerte en Bolívar, porque encontré varias similitudes entre lo que es la República pues de Platón y estas proclamas y estas propuestas de Bolívar. Primero que todo, ya como bien dice Bolívar, hay una analogía entre el bienestar del alma y el bienestar de la justicia, el bienestar de la ciudad, por medio pues de esta justicia que actúa precisamente en ese orden interno del alma con el orden interno de la ciudad. A cada parte del alma le correspondería una virtud. Igual pasaría con una república, con una ciudad. A cada parte pues, o cada casta de esta ciudad también le correspondería una virtud. Y mantenerlas todas bien subordinadas permite que aparezca entonces la justicia, en donde cada persona se ocupa de lo que le es propio, de la posición en la que pertenece. Lo que me parece aquí interesante, y por eso he encontrado bastantes similitudes con Bolívar, es que a la casta gobernante, que para Platón serían los filósofos, es la que más virtudes necesita tener. Necesita tener tanto las virtudes de la casta de los guerreros, que vendría siendo la fortaleza, y también de la casta servil, que sería la templanza, más una más, que vendría siendo la prudencia o la sabiduría. A la casta servil, solo con tal de que tengan templanza está bien, pero hay una parte en la que Platón dice, muy interesante me parece esto aquí: la templanza no es otra cosa que un cierto orden, un dominio que el hombre ejerce sobre sus placeres y apetitos. De aquí viene probablemente esta expresión, que no entiendo bastante bien: ser dueño de uno mismo. Después le hacen la pregunta: pero solo una minoría educada adquiere esa virtud. Pues ¿qué pasa si no todo el mundo, si no todo del cúmulo, que es el más grande, esta cantidad de gente servil, no adquiere dicha virtud? Dice Platón: pero
¿No ves que también en nuestro estado ocurre esto? Los deseos y las pasiones de la multitud, que es la parte inferior, son dominados por la prudencia y la voluntad del pequeño número, que es la de los más aptos. Pues se puede decir que es un estado temperado. Bueno, mejor dicho, si la multitud, si la muchedumbre no es capaz de tener templanza, pues ojalá esa templanza sea adquirida precisamente por la voluntad de una sabiduría, pues de los gobernantes. Entonces, cuando se habla de crear este poder moral, creo que es precisamente para que se adquiera esta templanza que no es propia, según Bolívar, de la sociedad colombiana. De esa forma, entonces no habría necesidad de emplear tanta fortaleza, continuando pues con esto de las virtudes, o más bien tanta voluntad sobre las gentes. No habría necesidad de crear estados tan duros, tan fuertes, porque de alguna manera ya la sociedad está temperada, ya sabe gobernarse a sí misma. Y también, si nos acordamos, cuando Bolívar discute sobre la creación de un cuerpo militar veterano, un cuerpo militar bien educado, creo que también está pensando en algo semejante. No todo el mundo tiene las virtudes propias de un militar. Para ser militar se requiere la fortaleza, porque la fuerza militar representaría entonces la voluntad del Estado, una voluntad que se espera que sea gobernada con sabiduría o prudencia, pero por lo menos esa voluntad tiene que tener la fortaleza y también tiene que tener la templanza. Todos tienen que tener templanza. Y regresando entonces a esta analogía de la república con el alma, en el caso del alma es bacano, me parece muy interesante porque Platón habla de una persona, un individuo democrático. No democrático porque esté en una república democrática, que también, sino más bien porque en sí mismo es una especie de democracia. O sea, que la parte concupiscible, que vendría siendo la analogía de esta base servil en la república, estaría tomando las decisiones. Y por lo tanto lo haría sin fortaleza y tampoco sin sabiduría o prudencia. Estaría entonces una persona democrática constantemente alterado por cualquier vientecito que lo haga cambiar de parecer, o su voluntad siempre se dirigiría a cosas nuevas a cada rato, no se conformaría pues con su deber, con lo que tiene que hacer desde el comienzo, sino que siempre estaría brincando de uno u otro oficio. Sería entonces inestable, sin fortaleza por lo tanto, y tampoco sabría hacia dónde ir, o sea, sin prudencia ni sabiduría. Y si además le faltase pues a esta persona, a este hombre, la templanza, ya estaría pues en la animalidad, sucumbiría a cualquier placer y a cualquier deseo inmediatamente. Platón dice, por ejemplo, refiriéndose al hombre democrático: aprende a hacerse sordo a la voz de la razón, y bien pronto se rebela contra su autoridad. Todos sus deseos, buenos o malos, son para él otras tantas leyes. La ley es su voluntad, mejor dicho. Continúa. ¿Y qué sucede con un gobierno compuesto de tales hombres? Que perece por el exceso mismo de su principio, la libertad, que le ha hecho nacer, degenera en el extremo contrario, es decir, en la servidumbre, convirtiéndose así la democracia en tiranía. Bueno, y esto casi que tal cual lo dice Bolívar. Si se acuerdan pues en el video anterior que yo había hecho, dice Bolívar, por ejemplo: no aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre esos dos términos es la suprema libertad social. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. ¿Y esas ideas abstractas de dónde provienen? Para Bolívar, de los demagogos, otros, no sé, leguleyos, otros próceres probablemente, que estaban proponiendo otro tipo de cosas. Y de hecho, en una carta que le manda a Santander, Bolívar citará a Platón hablando de esos sofistas, como de saquémoslos de la república. Están vendiendo precisamente la idea de una libertad ilimitada, cosa que para Bolívar no es posible. Y pasando a Fernando González, me parece, para intentar ya conectar esta iniciativa de Bolívar con la que tiene Fernando González, que también va a ser una perspectiva bastante, como dije en el video pasado, bastante progresista a mi parecer, muy enfocada pues en la educación o en la pedagogía, o bueno, ahí vamos mirando.
Bueno, Fernando González identifica varios problemas de Colombia. Entre ellos están el complejo de hijo de puta, como dice él, el complejo de ilegitimidad y bueno, la vanidad. Más o menos todos estos tienen que ver con que no nos apropiamos de lo nuestro, no nos da vergüenza de lo nuestro y simplemente estamos en apariencia de ser, no nos autoexpresamos. Insiste pues mucho en esta palabrita de autoexpresión, por lo menos en el libro de los negroides, porque en otros libros como el de Simón Bolívar habla más de maximizar la conciencia. Y es muy curioso estas dos cosas, por un lado autoexpresión y por el otro maximizar la conciencia, como si las dos cosas llevaran a lo mismo. Y bueno, voy a intentar ver de qué forma esto ocurre. Dice Fernando González, los suramericanos apenas tienen conciencia fisiológica, no pasan de los vestigios, no irradia. Dice, aquí nadie ha manifestado su individualidad, excepto Bolívar, Gómez y algún otro. Y bueno, aquí se refiere a Vicente Gómez, otro dictador pues, de Venezuela. Dice, Bolívar les gana en conciencia a todos los héroes. Su finalidad era la libertad individual, racial, continental, humana, autoexpresión. Esta individualidad tendría que ver entonces con desarrollar esta autoexpresión. Y finalmente, dice Fernando González, he descubierto que el único hombre cuya conciencia haya sido siempre continental en Sudamérica y que por instantes tuvo conciencia cósmica fue el Libertador. Bueno, reuní estas citas porque es que por aquí yo creo que ya estas citas nos muestran varias diferencias importantes para rescatar. Por un lado, reafirmar la individualidad tiene que ver con la autoexpresión y no tiene que ver con la conciencia fisiológica. Aquí está pues una diferencia bastante importante. Ser individual no tiene que ver con limitar nuestra conciencia a nuestras cuestiones fisiológicas. Esto suena como regresando a Platón, esta parte del alma que se preocupaba solo de las pasiones físicas, de los placeres, que viene siendo esta parte concupiscible. Cuando dice, por ejemplo, que Bolívar irradia con su individualidad, quiere decir también que es como este héroe, yo lo entiendo de esta manera, como estos héroes griegos que son como ejemplo, que son como modelos. Porque para este Fernando González, el maestro, no tiene que enseñar como nada, simplemente tiene que incitar a que uno quiera, a que uno desarrolle precisamente, se autoexprese y demás, que uno haga pues uso de esas herramientas, pero por virtud propia, por individualidad, por un deseo individual, no por una obligación coactiva ni nada. La verdad, tanto como la virtud, no son algo que se puedan imponer, sino que son cosas que se demuestran, son cosas que se incitan, pues que se animan. Lo máximo que puede hacer un maestro sería animar al otro a que busque la verdad, aunque bueno, ya Fernando González dirá que no existen verdades sino nociones, muy posmoderno quizás esto, y que bueno, incita también a que la gente sea virtuosa, pero precisamente porque se está autoexpresando. La individualidad entonces para Fernando González, en palabras de él, sería la obra posible que está en cada hombre en forma de instintos, facilidades, habilidades, tendencias. Todo ello proviene de la raza, el medio, la sociedad. Yo lo entiendo como la materia prima, ¿no? Que la materia prima no, pero sí una materia con ciertas potencialidades que esperan pues ser actualizadas. También dice respecto a la individualidad. El individuo, al autoexpresarse, se acerca al espíritu, pues se va desnudando, va perdiendo la vanidad. La personalidad para Fernando González sería lo que aparece. La individualidad en cuanto aparecida es la manifestación. Sería por tanto como la forma. Si la individualidad es como esta materia cargada de muchas potencias pasivas, ya al momento de actualizarse alguna ya vendría siendo la personalidad. Recordemos que en la individualidad, y yo creo que esto es lo más importante, yo creo que para entenderlo, está contenida las cuestiones como la raza, y esto yo creo que tiene mucha fuerza posteriormente. Bueno, referente a la personalidad, dice Fernando González, lo primero es conocerse y lo segundo cultivarse. Nuestra individualidad es nuestro huerto, la personalidad es nuestro fruto. Y la cultura para Fernando González es
son los métodos, los medios artificiales empleados para manifestarse. Por medio de la cultura, entonces, actualizamos esa personalidad. No puede haber cultura sin metafísica, pues esta trata de los destinos del hombre. Y para saber cómo cultivarnos es necesario saber que debemos de venir. Yo creo que esto es importante. Lo que determina aquí la cuestión es los destinos del hombre y cuáles van a ser los destinos del hombre que propondrá Fernando González, que yo ya los había sugerido. Maximizar la conciencia por un lado, la autoexpresión pues, pero la autoexpresión en virtud pues de esa maximización de conciencia, y en nociones sobre izquierdismo hará más énfasis en la conciencia comunista. Bueno, hará uso pues de esta palabra comunista un poco de forma provocadora, porque este texto de nociones del izquierdismo tiene una razón más política. Y referente a esta conciencia comunista, en este texto ya mencionado, habla de cómo se desarrolla esta conciencia en función pues de la noción de propiedad. Hablará pues de una primera conciencia plenamente visceral, en la cual lo propio es aquello que ya tengo en mi mano y que básicamente ya estoy metiendo a mi boca. Hablará de una segunda etapa en la cual ya hay una noción de tiempo. Y mientras más grande sea la noción de tiempo, mientras más duración haya, pues más evolucionada está. Porque tiene que ver precisamente con cuidar las cosas. Con cuidar las cosas a que duren pues lo que yo tenga que durar, o incluso para yo heredar. Y finalmente el comunismo, la etapa comunista. En el tiempo en la etapa comunista es para siempre básicamente. Voy a intentar hacer que todo, cuidarlo todo para que sea eterno. Dirá que no hay oposición entre lo mío y lo tuyo, sino que todo es mío en cuanto lo cuido. Y bueno, y todo también es del ajeno. Dice, le pedimos a la patria que no nos pague. Ningún acto pagado tiene significado moral, en la paga termina. El gobierno para Fernando González tendría un objetivo, sería disciplinar para que el gobierno deje de existir. Y yo creo, y aquí ya nos metemos pues en la cuestión. Después de dar muchas vueltas ya llegamos a lo importante. Fernando González dice, autoridad coacciona a los hombres en cuanto salvajes y al mismo tiempo los va haciendo libres con las escuelas. La autoridad, un mal que sufren los ignorantes. Si usted no sabe temperarse, entonces que lo temperen desde afuera, que lo tempere una persona que sí haya adquirido dicha virtud, y bueno, y la virtud también de la fortaleza y la prudencia. Recordando a Platón. En nociones de izquierdismo dice Fernando González, la universidad hace comunista a los hombres, es decir, propietarios del universo y conscientes de la unidad de éste. Los hace anarquistas, es decir, capaces de vivir racionalmente sin que otro los gobierne. Y en los negroides dice, indudablemente Suramérica, por su extensión territorial, por la hibridación étnica, por la riqueza y variedad de sus tierras y climas, está destinada a ser la cuna del hombre tipo y unificado, la gran democracia. Y aquí ya llegamos al aspecto racial. ¿Por qué razón, digamos, en la individualidad está contenida la cuestión de la raza, ¿cierto? Como un huerto, como si fuera ese huerto del cual brotará esa flor o esa planta. Y es porque al ser nosotros una mezcla de muchas razas, ya tenemos esa universalidad en nuestra, ahí como potencia. Tenemos ya la capacidad de ser una raza cósmica, como dirá Vasconcelos, y aquí Fernando González está siguiendo a Vasconcelos. Tenemos ya esa capacidad de universalizarnos. Dice Fernando González, vendrá inmigración de todos los puertos, porque aquí hay tierra y riqueza, y tenemos a la libertad, y se fundarán todos los organismos y aparecerá el verdadero hombre, el gran mulato adaptado. Se fundirá todas las religiones y aparecerá una gran unidad ideológica, unidad de amor y de conciencia. Y también dirá, se dirá entonces que el Libertador creó y dio carácter a uno de los capítulos más complicados y preñados de conciencia en el desarrollo del hombre hacia su fin. Su fin, esa conciencia universal. Y yo creo que Fernando González tendrá en mente palabras de Bolívar, como por ejemplo estas. Refiriéndose a la igualdad, dice Bolívar, nadie puede romper el santo dogma de la igualdad, necesaria para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas.
Ya en Bolívar está pues esta invitación a la unión de razas, de sangres. Dice Bolívar, por ejemplo: todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Nuestra Constitución ha dividido los poderes, enlacémoslos para unirlos. Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando sus ruinas, elevemos un templo a la justicia. Hagamos que el amor ligue con un lazo universal a los hijos del hemisferio de Colón. Y en la carta de Jamaica recuerdo que también dice, refiriéndose a la mezcla de sangres y de etnias que se encuentran aquí en América, llega a decir que esta cuestión es de lo más trascendental. Lo pondré pues en pantalla, que en este momento no lo tengo a mano. Y bueno, intentando resumir un poco lo que hemos dicho. Ahora entonces para Fernando González una finalidad. Esa finalidad tiene que ver con la cultura. La cultura hace uso pues de esta metafísica, la cual se pregunta por los fines, por las causas finales, diríamos. Esa finalidad la entiende pues Fernando González como este estado ideal en el cual no existe coacción, en el cual cada hombre va a tener una conciencia universal, cósmica, etc. Para ello se necesita entonces la educación y una unión también, una especie de unión. Esto a mi parecer es bastante idealista. Intento pues entenderlo más bien como bueno, sí, pongámonos este fin como humanidad, pero no necesariamente quiere decir que lo vayamos a cumplir. Quizás sea un imposible, pero ese es como el fin, ese es el objetivo. Intento comparar a Fernando González con un anarquista, bueno, con el anarquista yo creo que primero el que más me gusta a mí, que es Bakunin. Bakunin, por ejemplo, llega a decir en este libro de Dios y Estado, porque detrás de nosotros está nuestra animalidad y ante nosotros la humanidad y la luz humana, la única que puede calentarnos e iluminarnos, la única que puede emanciparnos, nos hace dignos, libres, dichosos, y la realización de la fraternidad entre nosotros no está al principio, sino relativamente a la época en que vive, al fin de la historia. Hay que negar a la animalidad precisamente para alcanzar esa libertad. Negar a la animalidad en términos platónicos, como ya habíamos dicho, sería temperar, ¿no? Temperar, moderar esos instintos, esas pasiones más fisiológicas. En términos Fernando Gonzalianos sería como expandir nuestra conciencia para no quedarnos en esa conciencia únicamente fisiológica, en lo que quiero, en los placeres pues del cuerpo y demás. Entonces el primer paso para la libertad sería por medio de esta negación. ¿La negación de qué? De lo animal. También dice Bakunin: no puede emanciparse del yugo de su propia naturaleza, es decir, no puede subordinar los instintos y los movimientos de su propio cuerpo a la dirección de su espíritu cada vez más desarrollado, más que por la educación y la instrucción. Y esto se logra es en sociedad, dentro de la sociedad. Por medio de la sociedad es que uno se instruye, la sociedad es lo que hace que uno se perfeccione. Entonces, la sociedad y la educación pues recibida por medio de la sociedad hace que uno abandone entonces esa animalidad y se tempere el alma. Bolívar dirá que no, que esa libertad será producto de la vida civil. Y la vida civil no solo es la sociedad, sino que también implica una coacción, implica un gobierno para que esa vida civil pues sea posible. Aquí ya estoy intentando pues separar el idealismo, a mi parecer muy anarquista, con un pensamiento que quizás sea un poco más aterrizado de Bolívar, por lo menos en este asunto. Estoy hablando pues mucho de la templanza porque creo que es la virtud más conflictiva de todas, porque ya lo había dicho alguna vez, yo siento que la templanza actualmente se ve con un valor negativo, ¿cierto? La templanza vendría siendo el autocontrol, ahora eso hoy lo llamamos represión.
Cambió completamente el significado. Ahora la templanza tiene como este contenido maligno, como que la autorrepresión está mal. El espíritu quiere ser libre y nosotros lo que estamos haciendo es contenerlo. Completamente lo contrario a lo que estos autores nos están diciendo. El espíritu se da precisamente cuando negamos esos deseos. Negamos esos deseos y lo dirigimos pues a que anime la naturaleza por medio de la técnica, a que embellezca, como dice Fernando González, a la naturaleza. Y es que esta primera negación, que es el primer paso a la libertad, que vendría siendo la de la animalidad, creo yo, y me parece pues muy inocente creer que no se ha dado precisamente con una coacción bastante fuerte y rígida, que es la que uno recibe de niño por los padres, de forma a mi parecer justa. Estoy pensando, por ejemplo, en San Agustín. Yo recuerdo que San Agustín en Confesiones tiene un texto, un pedacito muy bonito que dice que al ser niño, cuando era niño, lo que quería era simplemente que se hiciese su voluntad. No tenía ningún tipo de templanza. Lloraba y quería comer justo en el momento en el que tenía hambre. Ya después aprendió que aguantar quizás 2 horitas antes de comer, para comer justo a 1 hora, para, digamos, regular sus instintos, era pues algo positivo. Y eso se logró precisamente porque lo dejaron llorar, o más bien simplemente lo callaron o lo sometieron pues a una ley, a una disciplina. Fernando González también lo dirá que el gozo es el descenso, que la guerra, el sufrimiento es el ascenso. Y yo creo que esto lo dice y lo puede decir precisamente porque tiene un criterio y tiene un referente. Ese referente vendría siendo ese espíritu ya consumado. Y bueno, ¿a qué me refiero? A que en ambos, en Bakunin o Fernando González, están en pro de maximizar ese espíritu, ¿cierto? Esto que anima entonces a la materia. El problema es que Bakunin considera que hay alguien ya ocupando el puesto de ese espíritu ya completo y perfeccionado, y ese alguien es Dios. Por tal motivo, la libertad tiene ahora no solo que negar a la animalidad, sino negar a Dios. Dios está ocupando el puesto que le corresponde a la humanidad. Mientras tanto, en Fernando González, Dios es más que todo un referente, es la causa final, como estábamos diciendo. Si el objetivo era maximizar la conciencia, y Dios ya es en sí una conciencia en su estado máximo pleno, entonces maximizar a la conciencia sería acercarse a Dios, mejor dicho, o imitar a Dios. Dice Fernando González: el propósito debe ser crecer, hacerse potente, para irse acercando a Dios. Yo no soy irreligioso. El hombre es algo, es tolerable por las religiones. Estas lo forman y lo ascienden. Entiendo por religión un ideal de conducta, por ejemplo, un ser ideal, Dios, como modelo al que uno tiende a asemejarse. De ahí el control y la disciplina, de donde va saliendo la obra de arte que se llama el hombre. Hoy somos aún subhombres, monos pervertidos. La religión es la que ofrece estos ideales de ser. En Bakunin también está esta noción de ascenso, pero quitando a Dios como referente, ¿cómo sabemos que estamos ascendiendo y no descendiendo? ¿Cómo sabemos que estamos en la dirección correcta? Y es porque si bien se ha negado la animalidad, a esta siempre hay que recordarla, como aquello que dejamos atrás. Aquí ya se crea pues la línea, como estos exámenes de matemáticas que ponen una secuencia y uno tiene que continuarla. Yo creo que más o menos esto tiene en mente Bakunin. Aunque yo ya de esto hablé, no quiero pues repetir más la cuestión de Bakunin. A Bakunin le dediqué creo que 2 videos en el pasado. Voy a terminar más bien con Bolívar nuevamente, pero referente a este tema. Hay un momento en el cual, en el discurso que hace en la Constitución de Bolivia, él utiliza 2 metáforas para referirse al presidente. Parece que di un salto muy grande, pero no, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo. Utiliza 2 metáforas. Una es la del sol. El presidente sería como ese astro sobre el cual giran los demás y los ilumina. El otro sería como utilizando pues Arquímedes. La historia de Arquímedes sería ese punto fijo para moverlo después todo. Me acordé mucho de una cosa que dice de Maistre, utilizando la misma metáfora de Arquímedes. Joseph de Maistre dice, por ejemplo:
Arquímedes sabía bien que para levantar el mundo necesitaba un punto de apoyo fuera del mundo. Eso fue lo que le hizo falta a Bolívar en esta metáfora. El punto de apoyo está fuera del mundo. Ya vimos que para Fernando González sería ese referente trascendental, pero para Platón sería la idea de bien. La idea de bien que es previa a la del ser. El bien sería una especie de no ser, pero que es el fundamento del ser. Tanto la república como los individuos, aquí para Platón en este diálogo de la república, se organizan por medio de esta idea. Será la razón, por tanto, que tendrán noción de esta idea. La razón representaría en la república a la casta de los filósofos, que sería la de los gobernantes. Ellos son los que conocen y apuntan hacia la idea de bien. Y ya por medio pues de esa dirección dada, ahí sí, por medio de la casta guerrera, que es la voluntad, se dirigen hacia allá y organizan pues también a la casta servil. Todo está entonces subordinado a la idea de bien. Y Platón también hará uso de la metáfora del sol. Dirá que el sol es como una especie de hijo del bien. Hace una analogía entre lo que hace el sol en el mundo sensible con lo que hace el bien en el mundo inteligible. El sol hace visible las cosas visibles y el bien hace visible y también crea a las cosas inteligibles. Ten por cierto, pues, que lo que derrama sobre los objetos del conocimiento la luz de la verdad, lo que da al cognoscente la facultad de conocer, es la idea de bien, que es el principio de la ciencia y de la verdad, a la vez que objeto de conocimiento. Continúa Platón, el bien es el objeto del más sublime conocimiento y que la justicia y las demás virtudes deben a esta su utilidad y todas sus ventajas. Y entonces los filósofos en la República lo que harían sería, como diría Platón, introducir el orden que han admirado en la esencia de las cosas. Y acordándome de Bolívar, muy parecido me parece esta casta filósofa de Platón con el Senado de Bolívar, con ese Senado casi, esta aristocracia, este Senado aristocrático de Bolívar, que recuerdo que Bolívar dice que no tienen otro objeto que el de reprimir todo principio de mal y propagar todo principio de bien. Bueno, el Senado vendría haciendo esto en cuestiones coactivas políticas, mientras que los censores en este poder moral, que de hecho era el tema de este video y ya me estoy yendo mucho por las ramas, harían básicamente lo mismo pero con otros medios. Y continuando con Platón, Platón dirá: mediante la mezcla y combinaciones de instituciones formarán el hombre verdadero conforme a aquel modelo que Homero llama divino y semejante a los dioses cuando lo encuentra en un hombre. Y continúa, y pienso que será preciso borrar muchas veces y otras añadir nuevos rasgos, hasta que el alma del hombre se aproxime lo más posible a este estado de perfección, que la hace agradable a los dioses. Y yo creo que para que este hombre, siguiendo pues con Fernando González, logre un anarquismo y logre eliminar por completo esta coacción del Estado, la única que tiene es adquirir todas estas virtudes. Volverse casi que un santo, adquirir la templanza, la fortaleza y la prudencia, y obviamente dirigirse hacia esto óptimo, hacia este sol al que gira todo, a lo que se ordena todo, y ordenarse casi que por necesidad como por lógica, encontrando pues como entendiendo pues si el mundo estuviera ya ajustado a un cierto orden, ¿cierto? Hay mucho pues de religión en esto y pues no es difícil pues encontrar que aquí Platón dejó la tierra bastante fértil para lo que luego sería el neoplatonismo. Ya Plotino pues hablará del bien de una manera ya mucho más religiosa, y el cristianismo más tarde tomará a Plotino, que Plotino era de hecho un contracristiano, de hecho estaba haciendo apología contra el cristianismo. Pero le sirve pues bastante bien Plotino a un San Agustín, por ejemplo, y además filósofos cristianos. Bueno, ¿cuál es el problema entonces de este posible anarquismo? Si acaso es posible, y lo cierto es que por lo menos en Platón se ve muy difícil, y es precisamente por los sofistas. Los sofistas de alguna manera corromperán a las personas.
Enseñan pero sin servirse de ninguna regla para discernir lo que en estos hábitos y apetitos es hermoso o feo, bueno o malo, justo o injusto. Dice Platón, conformándose en sus juicios con el instinto del animal, llamando bien a todo lo que le halaga y causa placer, mal a todo lo que le irrita, justo y bello a lo que es inevitable, sin hacer otra distinción, porque no sabe la diferencia esencial que hay entre lo que es bueno y lo que es inevitable, diferencia que no conoció jamás, ni está en estado de hacerla conocer a los demás. Y finalmente, lo que hacen consistir la sabiduría es conocer lo que desea la multitud reunida, lo que la lisonjea, sea en pintura, sea en música, sea en política. Bueno, los sofistas estarían en función de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, y quizás lo que está bien no nos guste y no lo queremos escuchar. Y Bolívar, a mi parecer, tiene este mismo problema. ¿Cómo evitaría pues a los sofistas? ¿Cómo podría? Porque es posible pues que una persona sin esta plataforma del poder moral, sin esta plataforma institucional, tenga mayor carisma, mayor elocuencia, mayor verbo y esté ofreciendo una moral distinta. Y quizás mala, quizás mejor, quién sabe. Porque el problema también es que Bolívar dejaría un arma ideológica increíble, pues un aparato adoctrinador, y dependerá pues de las manos de quien esté para que ese aparato sea bueno o malo.